Hola, pues bienvenidos al canal y seguimos con los especiales de terror de ASMR por Halloween. No olviden suscribirse, que es su manera de apoyarme, y darle like. Vamos a comenzar. Hoy les voy a leer El gato negro de Edgar Allan Poe. Así que si son miedosos, pues igual y no es para ustedes. Vamos a comenzar. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar realmente loco si así lo leyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño, pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, clara, concretamente, sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me ha producido otro sentimiento que el de horror, pero a muchas personas les parecen menos terribles que barroques. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de algún lugar común, alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Encontrarán tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y defectos naturalísimos. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter. Cuando fui hombre, hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionarme los de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablarán siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón se llamaba así el gato, y era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer, y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad subsistió hace algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funestra. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que refiere a Plutón, aún despertaba mi consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal. ¿Por qué? ¿Qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón que envejecía
y naturalmente así hacía un poco al año. Comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa, completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos de barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las vibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco salió un cortaplumas. Lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abraza. Me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando, al amanecer, hube recuperado la razón, cuando se hubieran disparado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero todo el más era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme en excesos y no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción. Curé entre tanto al gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso. Pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero como debí suponerlo, cuanto veía, me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante en mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en desalojo por irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuidaba ni poco ni mucho. No obstante, tan seguro que existe en mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón que se sabía que no debía cometer? No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley. Digo que ese espíritu de perversidad hubo de producir mi rutina completa, el vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal. Me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello. Lo arqué de la rama de un árbol, lo arqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo arqué porque sabía que él me había amado, porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que me comprometía mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si eso fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente, al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de ¡fuego! Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad. Por eso me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente del incendio, excepto todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi a la mitad de la casa, contra el que se apoyaba el cabecera de mi lecho. Ahí, la fábrica había resistido una gran parte de acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño y singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi,
a modo de bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más como una aparición. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín continuo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre, y el animal debió ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía. Aunque prontamente satisface así mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda del sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios de la razón, frecuentaba otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudieran sustituirle. Hallábame sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del túnel y no me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo su cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se estregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño de su adquisición, pero este no tuvo interés alguno por el animal. Ni le conocía ni le había visto entonces. Continuó acariciándole y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití y, inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulativamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o tratarle con violencia, pero gradual e insensiblemente llegué a sentir por él un horror indecible y eludible de silencio, como si huyera de la peste su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice la mañana siguiente, del día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacer más grato a mi mujer, que, como dicho va, ya poseía grandemente la ternura de sentimientos, que fue, en otro tiempo, mi rasgo característico y elocuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, acurrucábase bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, metíase entre mis piernas y casi me derribaba, o bien, clavaba sus largas y agudas patas en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía, en una parte el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, me apresuré a confesarlo, el verdadero terror del animal.
Este terror no era positivamente de un mal físico y no obstante, me sentía muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo, aunque en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal habíanse acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer no pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca que había hablado, que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordarán sin duda al lector de esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó durante largo tiempo a considerar cómo imaginaría, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar de nombrarlo. Era, sobre todo lo que hacía mirarlo, un monstruo de horror y repugnancia, y lo que si me hubiera atrevido me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de una horca. Oh, lúgubre y terrible máquina de espanto y crimen, de muerte y de agonía. Yo era entonces de verdad un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad, una bestia bruta, cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio, una bestia bruta engendrada en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Ay, ni de día ni de noche conocía yo la paz de ese descanso, ni con un solo instante durante el día dejábame el animal, y de noche, a cada momento cuando salía de mis sueños, llenos de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo que había bueno en mí, infames pensamientos convirtiéndose en íntimos, los más sobrios, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó a hacerme aborrecer todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer no se quejaba nunca. Ay, era mi paño de lágrimas por siempre. La más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expresiones de una furia a la que ciertamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligaban a vivir nuestra pobreza. Por algunos peldaños en la escalera me seguía el gato, y habiéndome hecho tropezar la cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándose de un hacha, olvidando mi furor espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente sin exhalar un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta que no podía hacerlo desaparecer de la casa ni de día ni de noche, sin correr el riesgo que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojarlo a pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego, pensé en arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón como una mercancía, en la forma de costumbre, y encargar a un mandadero que se lo llevase a la casa. Pero por último me detuve ante un proyecto que consideré más factible. Me decidí emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con cuidado de costumbre, no hacía tiempo que habían sido cubiertos toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había una saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto, de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos a aquel sitio, colocar el cadáver, empaderarlo del mismo modo, forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañó mi cálculo, ayudado por una palanca. Separé sin dificultad los ladrillos, y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder establecer sin gran esfuerzo toda la fábrica de estado primitivo.
Con todas las precauciones imaginables, me preocupé una masa de cal, de arena, y preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva. Cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba el más leve señal de arreglo. Con el mayor de los cuidados barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno y me dije: por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que fue causante de una tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que aquel artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, habíase armado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Posible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En toda la noche se presentó y esta fue la primera que gocé de su entrada a mi casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino. Sin embargo, con un hombre libre respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Incóse una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero naturalmente nada podía descubrirse. Llevaba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía. Procedió de nuevo con la rigurosa investigación del hogar. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre mi pecho y pasé indiferentemente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. Señores, dije por último cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción, habrá desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa construida. Apenas sabía lo que hablaba. En mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado, puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. ¿Esos muros? ¿Se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza, con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. ¡Ah! Que por lo menos Dios me protege y me libra de las garras del archidemonio. Apenas hubose hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y encontrada como el sollozo de un niño. Después, seguida, se hinchó por un prolongado sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alardido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban de la condenación. Sería una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Durante un instante detuvieronse en los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado, ya cubierto en sangre coagulada, apareció, rígido a los ojos de los circundantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameantes, el único ojo, se posaba el odio animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Espero que les haya gustado esta historia de terror. Que hasta me enganché y me estoy dando cuenta.
Pero bueno, gajes del oficio, supongo. Espero que les haya gustado esta historia. Y bueno, por estos descuidos, darle like. No olviden suscribirse. Hasta luego.